Buenos días a todos, a todas, a todes. Hoy iniciamos este ciclo que hemos llamado Tertulias en el Pedro Paz. Em, Nos proponemos con esta actividad abordar temáticas en el Centro Pedro Paz desde una lectura que impone la coyuntura actual, tanto universitaria, política, eh, económica, cultural, social, como una forma de abonar a los debates, a la reflexión y repensar el lugar crítico. Nos proponemos también la divulgación del hacer del Centro Pedro Paz y proyectar desde lo colectivo convergencias propositivas. Hemos ido sugiriendo algunos temas, esto no queda cerrado solo a estas propuestas, pero sería cómo emerge el movimiento estudiantil, Marx y el debate en la Universidad Nacional de San Luis, la cultura ancestral en el presente, qué estoy leyendo, la economía política en la economía social, la economía comunitaria, lo público en la salud, en la educación. Esta actividad tiene como modalidad la presentación en una conversa que aproximadamente lleva unos 10 minutos y después abrimos al debate, a la reflexión. Esta primera tertulia va a estar a cargo de Enrique Lorza y el tema es cómo emerge el movimiento estudiantil. Bueno, muy bien. Hasta ahí. Gracias, Bambina. Bueno, damos entonces por iniciado este ciclo. El título es sugerente, con un interrogante, ¿no? ¿Cómo emerge el movimiento estudiantil? Me parece que el abordaje de este tema puede ser de varias formas, digamos. Y mucho tiene que ver cómo cada uno se posiciona, cómo cada uno leemos el contexto actual. Y me parece que en función de eso, yo he marcado una cuestión general y 4 puntos que en realidad son 4 interrogantes que me surgen en lo personal, pero también es producto del momento que se vive, es producto también de participar de alguna manera en la situación, digamos, en la movilización que han habido todos estos días. En primer lugar, yo quiero hacer una referencia a la categoría de el protagonismo de los estudiantes. Hay cuestiones que yo diría que son generales y también particulares. Generales en el sentido de que no hay una única toma de universidades, no hay un único movimiento estudiantil, y hay particularidades que tal vez uno lo tenga más cerca, como es en el caso de San Luis. Por lo tanto, digamos, cuando pensamos en el protagonismo, estamos pensando en el lugar que está ocupando el movimiento estudiantil. Y entonces, bueno, acá tenemos diferentes modalidades y diferentes dimensiones, impactos. Ahora, antes de ir a los 4 puntos que yo he señalado, muy breve vale decir en qué contexto se está dando esta participación estudiantil. Cuando hablamos de participación estudiantil o protagonismo, estamos pensando en las marchas, estamos pensando en las tomas, estamos pensando en los distintos grupos que se van asociando y el acumulado que les va generando a cada uno de ellos. Como una cuestión general, digamos,
vale recordar que estamos frente a un gobierno con una política de déficit cero, una política que esto implica de financiamiento, implica desarticulación productiva de las provincias, implica un nuevo modelo de desarrollo de dependencia del país. En este contexto es que estamos hablando del protagonismo de los estudiantes. Entonces, en el caso de la Universidad Nacional de San Luis hubieron 18 días de toma y en todas las universidades nacionales hubieron diferentes movilizaciones, diferentes formas de estar presente y protestando. Entonces, frente a esto, yo digo, acá hay la pregunta que uno se hace es, ¿qué alternativas hay? Si hay alternativas, ¿y qué contenido tiene? Y entonces acá la alternativa es cómo resistir, si es que se quiere resistir, y qué dirección va a tomar esta resistencia. Entonces acá yo creo que hay como un gran interrogante, ¿no? Hay resistencia. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que ha llevado? Y aquí también hay diferentes lecturas. Lecturas que implican desde la espontaneidad de los estudiantes, también implica el rechazo a algunas dirigencias políticas, gremiales, dirigencias universitarias, y frente a la carencia de una voz que defienda la universidad pública, los estudiantes toman una conducta, por ejemplo. Pero de todas maneras esto está, como yo diría, muy matizado. La otra cuestión, yo diría, es cuál es el aprendizaje que se va haciendo de esta experiencia, de este mes, llamémosle así, de protesta más visible. Y yo creo que aquí en el aprendizaje yo pensaría en dos niveles para reflexionar. Uno a nivel local. Local es nacional, ¿no? Argentina. Y en particular puede ser la Universidad Nacional de San Luis. Y yo creo que acá hay que hacer una lectura de quiénes fueron los sujetos protagonistas. Y entiendo, me da la impresión, que son muy diversos y son muy diversos según cada uno de los territorios y a su vez dentro de cada una de las universidades, donde hay comportamientos en cada una de las facultades diferentes. O sea, los sujetos que buscan resistir resisten diferentes cosas y creo que es importante comprenderla. Y buscan diferentes cosas, diferentes direcciones se proponen cada una de las conducciones. Desde el Centro de Pensamiento Crítico nos parece que es importante comprender esto. En segundo lugar, la experiencia, dijimos, local, y después también creo que es bueno referenciar la experiencia chilena. Digo como un paréntesis lo dejo a esto. Hace unos años, creo que son 4 años atrás, se está cumpliendo la gran movilización estudiantil chilena. Bueno, hubo un protagonismo extraordinario y eso derivaron después en distintas políticas. Bueno, creo que aquí también hay que hacer una lectura de cómo un protagonismo en particular luego es empoderado por distintos sectores políticos que no necesariamente reflejan lo que ese protagonismo en su momento quería. El tercer punto, creo que habría que pensar el momento actual. Y el momento actual, en el caso de las universidades y como eje en el movimiento estudiantil, hay muchos puntos, pero yo marcaría 2 temas. Y lo pondría en estos términos, ¿no? El momento actual en la universidad, cómo se comprende
y qué impactos pensamos que tiene, por un lado, el desfinanciamiento universitario y por el otro, la política inteligente, certera y perversa de desprestigio de las universidades de parte del gobierno nacional. Yo creo que acá hay dos acciones muy importantes, muy fuertes, que deben ser analizadas desde pensamiento crítico, debe ser analizada desde una mirada que no focalicemos exclusivamente una coyuntura muy, pero muy inmediata. Y por último, quiero hacer como una mención, una reflexión final, de decir, si uno mira este proceso de estos 18 días de toma en San Luis, un mes en general, si se quiere, en el país, y 10 meses del gobierno nacional, yo creo que hay dos cuestiones que es bueno pensar. Por un lado, entender de que estamos en presencia y que esto es posible porque se está viviendo un reforzamiento del pensamiento único, pero con características fascistas. Nosotros nuestros análisis los hacíamos en base a la crítica al pensamiento único, que tenía una serie de características. En particular, ahora se adjetiva la cuestión de elementos fascistas, que creo que hay que incorporarlo en el análisis. Y en segundo lugar, este proceso nos lleva a que hay impactos y tiene características en donde varias estructuras de la democracia están en un proceso de disolución. Es decir, estamos viviendo en el amparo de un gobierno constitucional donde alguna de sus raíces dentro de lo que es el sistema democrático tradicional están en proceso de disolución. Y entonces creo que esto nos tiene que llevar a pensar cómo tienen que ser estas alternativas y cómo resistir frente a una política de despojo. Creo que el análisis, con esto concluyo, del protagonismo estudiantil, hay que ponerlo en este contacto. Hay digamos, como resultado, yo diría, de acuerdo, bueno, a lo que cada uno ha ido viviendo y conociendo, hay acumulados muy importantes. ¿En qué derivan? No lo sabemos. Pero vuelvo un poco con lo que mencioné al principio. Acá estamos en presencia de movilizaciones con diferentes dimensiones y modalidades y que pone en tensión a la dirigencia política estudiantil. No todos los centros estudiantes han acompañado a las movilizaciones y también a la dirigencia política. Hasta aquí sería mi comentario.